Evangelio de febrero 1, 2017, del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El título de la homilía de hoy es muy sencillo y muy fuerte: Dios nos bendice a través de la fe. Fíjense lo que sucede aquí. El Señor va a su tierra con sus discípulos y el sábado va a enseñar a la sinagoga. Él va y enseña y habla palabra del Señor, es decir, palabra del Hijo de Dios. Y la gente, en lugar de aceptarlo, comienza a cuestionarse de dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿Que no es el carpintero, hijo de María? Aquí voy a aprovechar para hacer una pequeña exégesis. Nuevamente están estas palabras: hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Nuevamente algunos de nuestros hermanos protestantes que leen un poquito quieren hacer el exégesis así como es, ¿verdad? En español o inclusive en griego, sin ver la referencia. Recordemos que el Señor necesariamente hablaba arameo. Y al arameo, la palabra para, igual que el hebreo, la palabra para hermano es aj. Pero curiosamente, la palabra para tío es aj. La palabra para primo es aj. La palabra para sobrino es aj. La palabra para pariente es aj. La palabra para decir de la misma tribu es aj. Y la palabra para decir israelita es aj. O sea que cuando la gente está hablando de estos Santiago, José, Judas y Simón como aj del Señor, no se refieren a que son hijos ni de su madre ni de su padre, sino simplemente que son sus parientes. Eso entendámoslo bien, para no confundirnos, sino pensar, bueno, entonces sí, la Virgen no era tan virgen. No es posible. Digo, sí es posible, todo para Dios es posible. Pero toda la liturgia, la creencia de nuestra tradición y la propia Escritura proclama a la Virgen como virgen. Nuevamente, recordemos que nuestra versión canónica es la Septuaginta. No es la Vulgata, sino la Septuaginta de acuerdo al Santo Concilio. Septuaginta. Y por ejemplo, en la Septuaginta, en el libro de Isaías, Isaías le va a decir: he aquí que la Virgen concebirá. No hubo concurso de hombre para que se concibiera Jesús, sino Dios directamente en María. Bien, paso a lo que es la explicación del Evangelio, lo que quiero hacer el día de hoy. Nada más. Estaban desconcertados. Jesús les dice: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. ¿Y por qué? Porque simplemente no lo quieren aceptar. Lo terrible es esto, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Y uno podría decir, cuando yo la verdad comencé a estudiar esto en griego, la palabra que usa es adinatos, no tuvo fuerza. Entonces, la pregunta obvia es decir, ¿se le acabó la fuerza a Cristo? Entonces, ¿Cristo es Dios o no es Dios? Y si es Dios, como sabemos que es Dios, entonces ¿hay un lugar o hay un momento en el que Dios no tiene fuerza? No es que Dios no tenga fuerza, sino que tu libertad y mi libertad ahogan al Espíritu Santo y ahogan eventualmente
la obra de Dios. Dios no nos quita la libertad, el libre albedrío, para que nosotros podamos amar, que no hay otra forma de amar sino libremente. Y esa forma de amar, esa libertad para amar, es la que nos permite encontrarnos con aquel que es el amor. No nos lo va a quitar jamás el Señor, jamás. Aunque nosotros quisiéramos pedírselo, Señor, quítame la libertad. No, la libertad es absolutamente necesaria, nuestra libertad, para poder encontrarnos en el amor con Él. Y se explica perfectamente cuando dice, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente, porque ellos no creían en Él. Jesús no tenía la fuerza del Espíritu para que obrara en ellos. Por eso no podía hacer los milagros. Y por eso el título de la homilía, Dios nos bendice a través de la fe, no es en la carga de nuestra fe como vamos a tener que conseguir nosotros un milagro, sino como bien dice San Bernardo de Claraval, la fe es como el conducto, es como el canal a través del cual fluye el Espíritu Santo para con nosotros. El día de ayer veíamos precisamente tanto a la hemorroísa como a Jairo, en donde el Señor dice, ten fe, tu fe te restaura la salud, tu fe le restaura la vida a tu hija. Pero no quiere decir que sea la fe la que actúa, sino solamente es el receptor de la gracia de Dios. Hermanos, pidamos con fe que Dios aumente nuestra fe. Al final de cuentas, la fe también es don de Dios y es también la confianza desde la voluntad, desde la libertad de creer o no creer, de aceptar o no aceptar, pero también el deseo y la confianza que se va desarrollando a través del trato continuo con Dios. Dios nos conceda una fe fuerte para que podamos interceder unos por otros. Dios les bendiga, hermanos.